Hola a todos. Ha llegado a lo que es a la unidad número 3 de la cátedra Fundamentos Filosóficos para la Educación Matemática. En esta unidad 3 titulada Marco Teleológico del Sistema Educativo Salvadoreños. Para iniciar lo que es esta importante unidad, daremos lo que es algunas definiciones preliminares para poder comprender lo que es o lo que pretende con objetividad esta unidad. Vamos a llamar lo que es la teología, la teleología, como la disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio los fines o propósitos de algún objeto o algún ser. O bien literalmente a la doctrina filosófica de las causas finales. En la actualidad, la teleología se define simplemente como la atribución de una finalidad u objeto a procesos concretos. La matemática o la enseñanza de la matemática ha sido una problemática a pesar de muchos esfuerzos que la población salvadoreña a través del Ministerio de Educación ha venido desarrollando. La educación matemática ha tenido una participación sumamente importante, dando cambios significativos en este siglo, donde en ella se han dado cambios como en las áreas curriculares y en la forma de enseñar matemática dentro del aula. Sabemos perfectamente que en El Salvador la enseñanza de la matemática no simplemente ha sido un problema dentro de nuestro país, sino que también ha sido un problema a nivel centroamericano. Algunos temas importantes que se van a estudiar dentro de esta unidad número 3. 1. Principios y objetivos generales de la educación nacional. 2. La educación matemática en los fines y objetivos de la educación nacional. 3. Fundamentos y postulados de la educación en El Salvador. Daremos a continuación un pequeño bosquejo sobre todo lo que se va a venir a estudiar dentro de esta unidad. Como el primer bosquejo tenemos lo que es la Constitución de la República como la principal fuente de todas las leyes que rige nuestro Estado salvadoreño. Dentro de esta Constitución establece algunos fines importantes que tiene la educación. Para mencionar algunos de ellos, vamos a mencionar que la educación en nuestro país debe de lograr el desarrollo integral de la personalidad en sus dimensiones espiritual, moral y social. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justo y humana. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña. También daremos un pequeño estudio sobre la Ley General de Educación, ya que como la Constitución como líder o como mayor fuente viene lo que se desglosa otras leyes. Y la Ley General de Educación tiene objetivos muy importantes. Vamos a mencionar algunos. Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia. Dentro del sistema educativo, el sistema educativo de El Salvador se rige en varios niveles. Nivel de educación parvularia, educación básica y educación media. Dentro de la educación básica se regulan o tiene 3 ciclos y cada ciclo tiene 3 años de estudio. Lo que es el primer ciclo, que es de primero a tercer grado, segundo ciclo, que es de cuarto a sexto grado, y tercer ciclo, lo que es de séptimo a noveno grado.
La educación media, cuando el estudiante ha finalizado satisfactoriamente su educación básica, pasa a lo que es a otro nivel educativo, llamado lo que es educación media. Y la educación media en nuestro sistema educativo salvadoreño ofrece la formación de dos modalidades, general y técnico. Dentro de la área técnica, los estudiantes pueden escoger diversidad dependiendo las actitudes que ellos poseen en su formación. En el siguiente bloque de la unidad 3 se va a estudiar lo que es la educación matemática en los fines y objetivos de la educación nacional. Aunque en la ley de educación no menciona a profundidad los alcances y objetivos de la educación matemática. Sin embargo, la ley de educación ha creado muchas fuentes o muchas facetas que apoyan lo que es la enseñanza de la matemática. Y dentro de esas fuentes está lo que son los fundamentos curriculares de la educación nacional. En estos fundamentos curriculares de la educación nacional, se trata de buscar por medio de las matemáticas apoyar la comprensión, la intervención ciudadana sobre diversos contextos físicos, sociales y profesionales, científicos, culturales, por lo que brindará personas con condiciones para contribuir al progreso de la patria con una responsabilidad y con un respeto mutuo. Estos fundamentos curriculares describen en sí todo lo que el estudiante debe de aprender y lograr a finalizar lo que es su año lectivo escolar, dado que la educación matemática ha venido a dar grandes cambios en la actualidad por medio de lo que es su proyecto titulado, o mejor dicho, llamado SMATE. Dentro de lo que es el programa SMATE, también cabe mencionar que los ejes transversales de la educación matemática no solamente pretende formar en la parte intelectual al estudiante, sino que también pretende formar estudiantes con actitudes. Algunos de los ejes transversales de la educación matemática: ejes de la educación en derechos humanos, la educación ambiental, la educación en población y la educación preventiva intelectual. En el proyecto curricular institucional, conocido como Propuesta Pedagógica para la Acción en el Aula, están involucrados todos los maestros que imparten matemática. Cuando el maestro de especialista en matemática dentro del aula, todos los maestros que imparten matemática dentro de los diferentes centros públicos o privados del país deben de crear lo que es un proyecto curricular institucional, llamado también, como se mencionó antes, propuesta pedagógica. En esta propuesta deben de establecer objetivos y actividades de acción en el cual vaya a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, en donde deben de estar involucrados no solamente los maestros, sino que también lo que es el estudiante, el padre de familia y la escuela en sí. Y de esta manera lograr desarrollar en el estudiante que la matemática es una ciencia en el cual debe de abrirles mentes y corazón. Porque cuando el estudiante estudia matemática, debemos de enseñar desde lo más básico hasta la forma más simple y sencilla para que el estudiante vaya desarrollando sus capacidades intelectuales. Y también, además de esas capacidades intelectuales, esas actitudes que le va a brindar cuando sea adulto una seguridad. En el, en el, en el último bloque de la unidad número 3, habla sobre los fundamentos y postulados de la educación matemática en El Salvador. Sabemos perfectamente que la educación matemática
debe de tener sus teorías, sus características y sus funciones para que el estudiante vaya creando una mente abierta y de esta manera pueda independizarse y lograr sus propios objetivos sin la ayuda de nadie. El proyecto SMATE busca que el estudiante pueda resolver sus propios problemas del entorno, pueda autoevaluarse y ser autosuficiente de tal manera que se le brinde una seguridad, una independencia. Cuando este niño llega a ser adulto, tenga todas las capacidades y todas las competencias para poder integrarse a una sociedad y ser productivo a la misma. Dentro de este postulado, en el postulado que sustenta el enfoque y la estructura curricular de la educación matemática, también tenemos lo que es la organización curricular de los planes de estudio. Dentro de esta organización curricular hablamos sobre las áreas curriculares de la educación matemática. Es decir, aquellas áreas más importantes en el cual se deben de ir viendo de una manera sistemática lo que es la enseñanza de la matemática. La primera área a desarrollar es la organización de la información, números y operaciones, las medidas, la geometría y el álgebra. Sin embargo, cabe mencionar que cuando usted llegue a analizar y hacer una crítica de la realidad educativa salvadoreña, se debe dar cuenta que estas áreas de la educación matemática se tienen que incrementar a medida la sociedad vaya exigiendo. Tales áreas debería de ser la área tecnológica con el uso de software matemático. A medida usted también vaya avanzando en su carrera, se va a ir dando cuenta que estas áreas se tienen que fortalecer para darlas de una manera exitosa dentro del aula. Es así como hemos hecho un bosquejo introductorio sobre lo que es la unidad número 3, en donde espero les sirva para poder ubicarse en sus diferentes sesiones de estudio. Muchas gracias.